quitar el hecho de cómo empezó todo. Porque al final todo empieza con uno. Cuando aprendí a hacer series solo hacía una. Agarraba la bola, picaba una, picaba una, picaba una, picaba una. Y así me iba. Y quería hacer 100. Esa era mi meta. Eso era lo que yo quería hacer. Pero solo hacía una. Me faltaban 99. Entonces la vida me enseñó que así funciona. Que si quieres llegar a 100, tienes que pasar por 50. Que si tienes que hacer 50, tienes que pasar por 10. Y si quieres hacer 10, tienes que hacer una. Usted tiene el mayor de los privilegios. Y es dar el primer paso. El primer paso es hacerlo diferente. Después de todo, ya no era una, eran dos. Entonces agarraba, picaba, una, dos, picaba, una, dos. Después hacía 1, 2, 3 y picaba 4, 5, 10, 20, 40. Ya no se me caía. Entonces yo, papi, vea. A mi abuelito, papi, vea. Vea, papi, no se me cae, vea. Y me dice mi abuelito, wow, Ariel, y la otra pierna. Y le digo yo, aquí está. No es que yo sea muy caro. Es que las personas que Dios ha puesto a mi alrededor me han hecho muy caro. Y han hecho lo que todo ser humano debería hacer en esta vida. ¿Sabe qué es? Creer en el que está a la par de él. No caminaba. Yo quiero que usted entienda de verdad el fondo de todo esto. No podía caminar. Y le estaba diciendo a mi abuelito que quería hacer series. Y cuando como loco aprendí a hacer con una, mi abuelo me dice que hay que hacer con las dos. Por eso les puse eso a ellos. Porque a veces la vida te acondiciona. Y creemos que por esas condiciones que la vida nos puso no vamos a poder lograr algo más. Claramente, mi abuelito no sé qué fue lo que vio en mí. Pero hoy le doy gracias a Dios por la vida de él. Porque un día, el que empezó haciendo una, terminó haciendo 100. Como ahorita. ¿Me cuenta, porfa? Y me avisan si llego. A ver, cuando llego,